todas bienvenidas. Iniciamos con la sesión del día de hoy y seguimos con nuestro versículo ancla de todo lo que es auténtica, es Génesis 1:27, que tiene que ver con que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios nos creó hombres y mujeres, nos creó con ese diseño, con propósito, ese diseño perfecto de Dios que refleja su creatividad, que refleja su hermosura. Entonces seguimos con este versículo ancla que sin duda es Génesis 1:27, pero para esta nueva etapa de auténtica estamos entrando con el versículo de Gálatas 5:1 y lo estamos leyendo en la versión de Message. El mensaje viene traducido que dice: Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre, así que toma firme tu posición, nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Entonces estábamos hablando, y no sé si se acuerdan, estamos hablando de nuestra vida, cómo Dios nos diseñó para vivir una vida libre de esclavitud, una vida libre en Él, una vida que resplandezca en Él. Y veníamos hablando de que hay 4 tipos de vida, ¿no? Está la vida bios, la vida nástrofe, la vida sujei y la vida zoe. Y entonces vamos tocando cada una de estas vidas. La semana antepasada tocamos la vida bios y esta semana estamos entrando en lo que ¿qué es la vida sujei? ¿Qué es la vida, esta vida del alma, ¿no? Lo que veníamos hablando es cómo estas vidas se relacionan y cómo hoy nuestro llamado como hijas de Dios es poder vivir la vida Zoe, que es la vida del Espíritu, en cada una de ellas, que nuestra vida refleje a Cristo en cada una de nuestras vidas, porque ciertamente no viene de nada más. Entiendo que hay esas 4 vidas, que suena a lo mejor difícil de entender, porque si yo estoy aquí, ¿cómo puedo entender que hay 4 vidas? Ciertamente sí, cada una relaciona con algo que tiene que ver con nosotras. Si no escuchaste la primera sesión, te invito a que la puedas escuchar, está en YouTube, porque ahí se explica bien estas 4. Entonces, el diseño con propósito de Dios es que nosotros podamos vivir una vida libre en Cristo. Cristo nos hizo libres, nos llamó a poder vivir en esa libertad. Y su libertad no es la libertad que el mundo pinta como libertad. Creo que eso es algo que también hemos estado hablando y es muy importante recalcar. La libertad en Cristo tiene que vivir la vida eterna, experimentar la vida eterna también aquí en esta tierra, experimentar esa libertad al pecado, porque lo que nos esclaviza es el pecado, lo que nos esclaviza de vivir esa vida plena, de esa vida completa, es el pecado, es nuestro yo, nuestro ego, todo lo que tiene que ver con nosotros. Eso es lo que esclaviza el mundo, esclaviza las redes sociales, esclaviza lo que vemos a nuestro alrededor. Eso es lo que esclaviza. Pero vivir una vida libre en Cristo es verdaderamente entender quién soy como hija de Dios, entender que valgo la sangre de Cristo, que Cristo pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar y que hoy podemos experimentar esa libertad en cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces, Dios nos creó y cuando Dios nos creó nos dio vida, porque igual es algo que hemos estado hablando. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea con vida. O sea, la palabra vida no tiene que ver nada más con existo y ya, ¿no? Sino que hay algo más profundo. Dios nos creó y nos dio vida. Él sopló su aliento de vida en nosotros y nosotros cobramos vida, cobramos existencia. Cuando Jesús expiró ahí en la cruz, sopló el Espíritu, nos llenó con su presencia, nos llena, cambió la historia de la humanidad, ese soplo que vino a transformar. Pero hoy estamos viendo Mateo 16:25, que dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y qué hermosas palabras de Jesús, porque sin duda son un desafío, ¿no? Jesús nos está haciendo este desafío que dice: el que quiera salvar su vida, la va a perder. O sea, si nosotros pretendemos salvar nuestra vida terrenal, esta vida terrenal que ciertamente es un regalo de Dios que estemos aquí en esta tierra, pero Él dice: si ustedes están anhelando más las cosas del mundo, si nosotros anhelamos más la vida terrenal, igual te invito a que escuches la prédica del jueves pasado de la pastora Diana, porque también está muy relacionado con el reino terrenal y el reino celestial. Pero si nosotros estamos en este constante anhelo de buscar la vida terrenal, dice Jesús y nos deja una instrucción bien clara: si nosotros buscamos eso, vamos a perder.
nos vamos a perder, vamos a estar totalmente caminando en una dirección de esclavitud. Pero cuando dice aquí, pero el que pierde su vida terrenal, o sea, cuando nosotros decimos, Jesús, te entrego todo lo que soy, mis sueños, mis anhelos, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi vida bios, mi vida nástrofe, mi vida suje, todo te lo rindo delante de ti porque anhelo vivir la vida Zoe, la vida del Espíritu, vivir el cielo en la tierra, vivir verdaderamente su presencia todos los días de nuestra vida. Ahí Jesús nos dice, ahí verdaderamente van a hallar el propósito de la vida. O sea, ahí es donde verdaderamente lo vamos a hallar. ¿Por qué? Porque el mundo trae una distorsión, ya habíamos visto, todo lo que el mundo ofrece es piratería. Y el mundo va a querer copiar palabras, va a querer copiar cosas, instrucciones claras como la libertad, va a querer copiar la palabra vida, la palabra amor, y la va a querer distorsionar, diluir del propósito verdadero de lo que verdaderamente Dios lo diseñó para que sea, lo va a querer diluir para perdición. Pero qué hermoso que en Cristo hoy tenemos esa revelación del Espíritu que nos lleva a poder caminar verdaderamente en su vida. Entonces Dios nos creó y nos dio esa vida, pero ¿para qué nos dio vida Dios? ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué verdaderamente hoy podemos decir, hoy estamos aquí, estamos con propósito? Porque todo lo que Dios crea, lo crea con propósito. Si estamos aquí, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Qué hermoso saber que Él sigue comenzando y trabajando esa buena obra en nosotros, que seguimos alcanzando esa estatura del varón perfecto, que Él no ha acabado con nosotras, pero que si hoy estamos aquí, es para que nosotras podamos vivir la vida de Cristo todos los días, vivir la eternidad aquí en la tierra, porque la eternidad no solamente es para cuando ya estemos en su presencia, sino que hoy en esta tierra podamos vivir su eternidad, vivir el reflejo de Cristo, vivir el reflejo de Cristo en cada área y en todo lo que somos. Entonces, reforzando, hay estos 4 tipos de vida. La semana pasada de nuevo vimos la vida bios, esta semana estamos viendo la vida sujei y vamos a ir tocando cada una de ellas y hoy vamos a iniciar con justo la vida sujei. Y como lo habíamos visto al inicio, la vida sujei tiene que ver con el alma, ¿no? Con las emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos, con la voluntad, tiene que ver con esos rasgos también de personalidad, ¿no? O sea, lo que nos hace también ser nosotros. Pero algo que igual rescato de la palabra sujei tiene que ver con que en esta palabra nace también lo que hoy conocemos como psicología. Y la psicología que estudia las emociones, estudia el alma, o sea, tiene una relación con todo lo que tiene que ver con la mente y las emociones, pero también con la voluntad. Entonces, ciertamente, la vida sujei es algo que nosotras tenemos. Todas nosotras tenemos, Dios nos diseñó para tener emociones, nos diseñó con sentimientos, nos diseñó con voluntad, la voluntad de decidir si vamos a querer caminar nuestra vida con Cristo o decidir una vida totalmente apartada de Cristo. Nos diseñó con esos rasgos de personalidad que a mí me hacen muy diferente, aunque mis papás sean Claudio y Paola, nos hacen muy diferente a Steffi y a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos crea también con esos rasgos de personalidad, nos crea con esos rasgos totalmente diferentes. Pero profundicemos un poco, ¿no? O sea, algo que también hemos reforzado y hemos visto, Dios nos creó y nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, si nosotros ligamos la palabra sujei, como veíamos, tiene que ver con el alma. Entonces, el alma sí es algo que Dios creó y es algo que existe. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del alma? O sea, aquí vamos a ir profundizando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del alma? Me parece sumamente interesante porque la palabra vida, la palabra sujei, la palabra que tiene que estar relacionada con el alma, en el Antiguo Testamento lo encontramos como nepesh. El hebreo dice nepesh y tiene que ver igual con el alma. Ahora, en el Antiguo Testamento esta palabra se menciona 1147 veces. 1147 veces se relaciona y está relacionada a unos temas que vamos a ir viendo más adelante. Y en el Nuevo Testamento lo vemos como sujei, que es lo que tiene que ver con el alma. Y en esta palabra se relaciona y la podemos encontrar 133 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, por cuestión de tiempo, no me voy a meter a leer todos los pasajes que aquí están, pero pues te invito a que puedas tomarle una foto o si lo estás escuchando en la transmisión. En el Antiguo Testamento, entonces, Nefesh tiene que ver con el alma. Y si nosotros leemos estos versículos, vamos a encontrar esta relación
a lo que Dios habla acerca del alma y tiene que ver con la persona, tiene que ver con el yo, tiene que ver con los seres, tiene que ver con los animales, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con alguno, tiene que ver con apetito, con ánimo y contentamiento. Eso es como un resumen de cómo podemos encontrar el nepesh, el alma, en el Antiguo Testamento. Entonces se relaciona también, tenemos alma para la voluntad, tenemos alma para ser seres, tenemos alma para ser nosotros mismos, tenemos alma para el ánimo, tenemos alma para el contentamiento. Y si lo vemos también encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra suje, que igual tiene que ver con el alma, esta palabra que está relacionada con estos 4 puntos. Y lo podemos ver en Mateo 6:25, está relacionado con la palabra vida, con la palabra persona en Hechos 7:14, con el ánimo en Hebreos 12:3 y con la voluntad en Efesios 6:6. Entonces, el sujei, el alma, en el Nuevo Testamento está relacionado con la vida, con la persona, con el ánimo y con la voluntad. Entonces, bíblicamente lo dividí como cómo lo podemos encontrar en Antiguo y Nuevo Testamento y cómo podemos relacionarlo como en 2 columnas, ¿no? Entonces, bíblicamente el alma está relacionada con la vida, o sea, podemos ver con la vida Dios, o sea, con la vida biológica, lo que nos hace ser personas, lo que nos hace ser seres, lo que nos hace relacionarnos, pero también está relacionada con los estados del ánimo, con lo que tiene que ver con la voluntad, el contentamiento, también las necesidades, ¿no? Lo que veíamos en el Antiguo Testamento se menciona hasta la palabra apetito, ¿no? Entonces, tiene que ver también con necesidades. Entonces, bíblicamente el alma, el nepesh y el sujei están relacionados con el alma. Entonces, en esta parte lo podemos ver cómo se relacionan tanto en la parte biológica que tiene que ver con dar vida, pero también con la necesidad, lo que nos hace ser seres con necesidades, lo que nos hace tener necesidades para, oye, tenemos necesidad de sueño, ¿no? Tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de hacer ejercicio, tenemos necesidad de tomar agua, o sea, ciertamente tenemos necesidades físicas, pero también tenemos necesidades en cuestión también emocionales, ¿no? Entonces es muy importante que también podamos comprender y profundizar en esto. Entonces, aquí algo que el Espíritu Santo me hablaba es que si podemos ver la relación de todas, ciertamente es algo que todas nosotras vivimos. Ninguna, o al menos si alguien me diga, yo no lo he experimentado, no lo he vivido, ahí me encantaría saberlo, pero todas tenemos emociones, todas tenemos mente, todas tenemos voluntad, todas tenemos alma, todas hemos pasado por momentos de necesidad afectiva, todas hemos pasado por momentos de tristeza, como lo veíamos ayer, ¿no? También, o sea, hay tiempo para todo, hay un momento para reír, un momento para llorar, pero qué hermoso saber que en esos momentos, en esos tiempos, Dios sigue siendo Dios. Pero si Dios menciona que hay un tiempo para todo y menciona las emociones, es porque sí, ciertamente las emociones y el alma juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Juegan un rol totalmente fundamental porque nos hace ser quienes somos. Nos hace estar el día de hoy aquí, nos hace tener pensamientos, ¿no? O sea, qué hermoso también tener ese regalo de Dios, de poder tener pensamientos, de poder soñar, de poder imaginar, de poder ser creativas. En la mañana estábamos platicando con mis tíos y mi mamá decía, es que qué increíble ir a estas exposiciones creativas y también ver la creatividad de Dios, ¿no? O sea, qué hermoso que Dios también nos dio un don o algo diferente, una expresión diferente de su creatividad. Nos dio o sea, Dios a todos nos da ese regalo de poder vivir su vida. Pero qué importante entender que para poder vivir su vida necesitamos reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos la vida nada más así como así, pues nos vamos a dejar guiar por el alma, las emociones, por la mente, la voluntad. Y sí, ¿no? Como veíamos en Hechos, Dios se hace presente, mostrando su gloria, mostrando su presencia, se ha hecho tangible para que podamos decir, necesito tener esa necesidad de reconocer a Dios. Pero qué hermoso que hoy nosotras somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y nosotras hemos reconocido a Jesús en nuestras vidas y a través de reconocer a Jesús podemos vivir esa vida rendida en cada ámbito. Ahora regresamos a Gálatas 5:1 y aquí puse como un esquema. Y entonces a mí me llama mucho la
atención porque si lo vamos ligando todo, habla acerca del alma. Y entonces volvemos a leer Gálatas 5:1 en la versión del mensaje. Dice, Cristo nos ha librado para vivir una vida libre. Así que toma firme tu posición. Nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Ahora, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de este versículo. Bueno, tres, la verdad, o sea, lo voy a ir resumiendo. Pero la primera es que Jesús, ¿qué hizo? Nos ha dado la libertad para vivir libres en Él. Pero dice que nosotras como hijas de Dios tenemos que tomar nuestra posición. Tomar nuestra posición como hijas de Dios, es decir, Cristo, tú venciste mi alma, tú venciste mis emociones, tú venciste todo, ellas no pueden tener una autoridad sobre mi vida. Entonces, hoy en Cristo la victoria está sobre nuestra vida Sukei, sobre nuestra vida Nefesh, sobre el alma. Esa victoria de Cristo está para que nosotras podamos experimentar esa victoria y no vivamos sujetas al yugo de la esclavitud. Dice aquí, nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Y quiero resaltar esto, ni nosotras mismas nos podemos poner ese yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer llenarnos de bombardeos de cosas como muy sutiles, ¿no? Ayer me gustó mucho lo que decía Rafa, ¿no? Que empezó con la nostalgia, ¿no? Algo que empieza con algo súper sutil, porque si el enemigo llegara y nos dijera, yo te vengo a robar, matar y destruir, creo que todas saldríamos de, o sea, vete, pero se mete de una forma tan sutil que hoy el Espíritu Santo quiere que despertemos y poner esta alerta en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque eso genera un yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué podemos ver que es un yugo de esclavitud? Podemos entender que tiene que ver con el alma, ese yugo al alma, ese yugo a la voluntad, a la mente, a las emociones. ¿Por qué? Porque si estas no están rendidas delante de Cristo, si mi alma no está rendida delante de Cristo, si mis emociones no están rendidas aquí en Cristo, si mi voluntad no está rendida aquí en Cristo, si mi mente no está rendida aquí en Cristo, me voy a desatar, no voy a vivir en libertad, no voy a vivir en la libertad que Cristo diseñó para mí y voy a estar totalmente errando del blanco, no voy a estar yendo hacia la dirección correcta. ¿Y qué va a producir? Estrés, ira, ansiedad, tristeza, depresión, amargura, trastornos. Me llamó mucho la atención porque si nos metemos a investigar, como te decía, la palabra Sukei tiene que ver también con psicología. Si nos metemos a investigar, hay muchísimos trastornos. Dice, trastorno de organizar cosas, ¿no? Esta parte compulsiva, ¿no? Trastornos de sentir inseguridad. Hay tantas cosas que tienen que ver con este desenfreno del alma. Porque el desenfreno del alma va a producir ese yugo y ese yugo va a impedir que vayamos hacia adelante. También podemos ver la preocupación, el enojo, los celos. Todo esto está relacionado con el alma. Cuando el alma está desenfrenada, vivimos en un yugo de esclavitud. Ahora, si nos vamos bíblicamente, podemos ver que hay dos yugos. Podemos leer bueno, yo encontré aquí dos versículos que hablan acerca de los yugos, podemos encontrar muchos más, pero algo que quiero que nos llevemos el día de hoy es que ciertamente el yugo sí está relacionado con unir. El yugo tiene que ver con unir algo. Tiene que ver, aquí podemos ver la imagen, si estás conectada, o sea, las que están conectadas ahorita en Zoom van a poder ver la imagen, pero con esto es un yugo. Y aquí podemos ver que en esta se coloca la cabeza de dos animales y ellos van en esa dirección continua, van juntos. El yugo tiene que ver ciertamente con unir. Ahora podemos encontrar estos dos yugos. El primer yugo es el yugo de la esclavitud y el segundo yugo es el yugo de Cristo. Pero, ¿qué es el yugo de la esclavitud? Y vamos a ir profundo. ¿Qué es? O sea, profundizar con qué tiene que ver ese yugo de esclavitud. Entonces, el yugo de la esclavitud está relacionado con una carga pesada, está relacionado con prisión, con peso y con atadura. Entonces, cuando el alma está desenfrenada, cuando nuestra alma está totalmente desenfrenada, como lo leíamos en el versículo, ¿qué pasa? Vivimos con cargas pesadas. ¿Por qué? Porque el alma nos dice, la tristeza está haciendo esa carga pesada que nos está uniendo a caminar en tristeza. Cuando el enojo, los celos, ¿no? Decimos, oye, o sea, me queda tan clara esta palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa. Si estamos permitiendo tantito celo por algo, qué importante que hoy
digamos, Espíritu Santo, redirecciona mi vida, porque si no estamos permitiendo que ese yugo de los celos nos lleve a caminar en unidad con los celos, ¿y eso qué nos va a llevar? A vivir en destrucción. Si decimos, oye, tristeza, pues entonces estamos caminando en el yugo de la tristeza y que todo el tiempo vamos a estar tristes, vamos a ir de continuo a la dirección de la tristeza, a la amargura, ¿no? O sea, creo que igual esta frase ya la había dicho, o sea, creo que si alguien alguna vez ha conocido a alguien amargo, una persona totalmente amargada, a nadie le gusta estar con una persona amargada. Pero qué cañón que decimos, oye, a mí no me gusta estar con una persona amargada. Yo no quiero estar con una persona triste porque se te pasa, o sea, lo sientes y estás ya llorando, ¿no? Todos los que vimos igual intensamente, no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero creo que el personaje que todos detestamos intensamente fue Tristeza. Pero ¿por qué nos permitimos tanto caer luego en la tristeza? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, a lo mejor es como que entramos tan fácil a ese yugo y de repente no nos damos cuenta que está siendo una carga pesada. No nos damos cuenta que está siendo una prisión para nuestra vida y que está siendo una atadura que nos está impidiendo avanzar. Por eso es tan importante que entendamos que el alma tiene que estar sujeta a Cristo. Nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que somos, todo lo que está relacionado con el alma, todo lo que está relacionado con la vida sujeta, tiene que estar totalmente rendido a los pies de Cristo, porque si no está rendido, es este desenfreno que produce un peso, que produce una carga. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen de poner cargas pesadas. Dejen de ponerse cargas pesadas. Vamos a Mateo 16, del 25 al 26. Igual te lo estoy leyendo en la versión del mensaje, de Message, en una traducción. Dice, entonces Jesús se puso a trabajar con sus discípulos. El que quiere venir conmigo tiene que dejarme conducir. Tú no llevas las riendas, las llevo yo. No huyas del sufrimiento, afróntalo. Sígueme y te enseñaré cómo. La autoayuda no es ninguna ayuda. El sacrificio personal es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, tu auténtico yo. ¿Qué clase de trato es conseguir todo lo que quieres, pero perderte a ti mismo? Porque podrías cambiar tu alma. A mí me voló este versículo en esta versión del mensaje y yo subrayé algunas partes, ¿no? Pero algo que me vuela es que, Jesús está trabajando ahí, él se pone a enseñarle a sus discípulos y ¿qué les dice? El que quiera venir conmigo tiene que dejarme conducir. Entonces, si lo podemos ver a una forma moderna, el yugo podría ser como un carro que tiene un volante. O sea, y el que lleva el volante es el que direcciona el rumbo hacia donde va. Entonces, si nosotros permitimos que la tristeza sea la que está manejando, de nuevo va a ir totalmente a la tristeza. Pero aquí, ¿qué dice Jesús? Dice, déjame a mí conducir tu vida. O sea, déjame a mí que yo lleve, dice Jesús, que yo lleve las riendas de tu vida, que yo las lleve, que yo sea el que maneje. Porque cuando nosotros dejamos que Jesús maneje, él nos va a sorprender de una manera totalmente nueva, auténtica, totalmente diferente. Y qué hermoso saber que el mejor piloto, el mejor padre está manejando nuestra vida. Qué hermoso saber que él está manejando nuestra alma, que él está manejando nuestras emociones. Dice, no huyas del sufrimiento, afróntalo. ¿Y cómo lo vamos a afrontar cuando estamos pasando por sufrimiento que tiene que ver con enfermedades del alma? La única manera de afrontarlo es dándole la rienda de nuestra vida a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús saber que Cristo tiene la victoria. Dice, sígueme y te enseñaré cómo. A ver, en nuestras fuerzas es imposible. En nuestras fuerzas vamos a decir, ciertamente está súper difícil dejar al alma ser alma. Pero en Cristo Jesús, en Cristo que nos fortalece, dice que Él nos va a enseñar cómo. Y me vuela también como dice, la autoayuda no es ninguna ayuda, ¿no? Entonces, esta palabra también a mí me resalta porque hoy en el mundo escuchamos mucho acerca de la autosuperación, ¿no? El que tú logres tus cosas, el enfocarte mucho en ti mismo. Pero Jesús nos está diciendo, hey, la autoayuda no funciona. O sea, cada que nosotros pensemos, yo puedo solo, estamos yendo totalmente en contra del propósito de Dios. Estamos yendo directo a la barranca y vamos a caer. Por eso dice, la autoayuda no funciona, nunca va a ser de ayuda. Si estás pasando por tristeza, si estás pasando por depresión, si estás pasando por soledad,
por amargura, por celos, tenemos que dejar de tener esa carga pesada, ese yugo, rendirlo a Cristo y también buscar esos mentores en Cristo que nos ayuden, que estén ahí orando por nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos solos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hierro con hierro nos afilamos. Y qué hermoso saber que en Cristo tenemos la victoria y qué hermoso saber que como hermanas en Cristo vamos a estar ahí las unas y por las otras intercediendo para sacar lo mejor. Pero qué importante también decir, detectar, híjole, tantitos celos, de nuevo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y aquí también dice, el sacrificio personal es el camino, mi camino. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se entregó en ese sacrificio perfecto. Jesús renunció a su alma, renunció a sus emociones, renunció a todo lo que era, porque sí, Dios, siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, Jesús fue totalmente radical, no hubo ningún pecado en él, el más perfecto, el más santo, el más hermoso, dio su vida por completo, se hizo, así dio su sacrificio por completo, ¿no? Lo que leíamos también en Juan, que él se sentó allí a lavar los pies de sus discípulos, se sentó allí en esa actitud de servicio, en ese sacrificio, en decir, yo estoy aquí rindiendo todo por amor, y qué hermoso saber que de esta misma manera en la que Jesús nos enseña su sacrificio, hoy nuestro llamado es vivir también sacrificando nuestra carne, sacrificando nuestras emociones, sacrificando nuestra alma, que nosotros menguemos para que Cristo brille. Y cuando nosotros caminamos en este caminar de Cristo, en este sacrificio, en este decir, Jesús, así como tú lo rendiste todo, yo hoy te entrego todo, te lo entrego, rindo esto, que sea un sacrificio, lo rindo por completo delante de ti. Qué hermoso saber que estamos caminando en el camino de Cristo y que de esta manera vamos a podernos encontrar a nosotros. O sea, no se trata de encontrarnos como el mundo dice que nos encontremos, dice que vamos a encontrar ese diseño con propósito en el cual el alma sujeta a Cristo, nuestra vida sujeta a Cristo, nuestros sueños, nuestras emociones, nuestras necesidades, todo sujeto a Cristo, nos va a mostrar ese diseño auténtico de Dios para nosotros que va a venir a transformar por completo quiénes somos, va a poder venir a transformar nuestras vidas para siempre. Entonces debemos dejarle la rienda, darle el volante a Cristo de todo lo que hay en nosotras. Rendirle todo por completo, rendirle nuestra vida a su hey, rendirle nuestras emociones, rendirle nuestra mente, rendirle nuestros pensamientos, rendirle todo por completo a Cristo. Y el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo nos va a enseñar cómo caminar con Jesús. Nos va a enseñar a poner a Jesús allí al volante de nuestras vidas. Nos va a enseñar a que dependamos más de la vida Zoe, que sea la vida Zoe, que es la vida Zoe, es la vida del Espíritu, reinando sobre todo lo que somos. Y qué hermoso que la vida Zoe, la vida del Espíritu, reinando sobre nuestra alma, verdaderamente nos va a hacer caminar en la libertad de Cristo. Ahora también te hablaba de que está también el yugo de Cristo. ¿Y cuál es este yugo? Y este yugo tiene que ver con estar unidas a Cristo. Porque si bien entendemos que el yugo tiene que ser unión, o sea, fue lo que vimos, este yugo, el yugo de Cristo es ligero. Dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice en Mateo 11, 28 al 30, dice, ¿estás cansado, quemado por la religión? Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado ni inadecuado. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. A mí me voló justo en esta versión como lo podemos ver y lo puse aquí en estos dos contrastes con la versión NBLA, que es la de las Américas, y con la versión de The Message. Y en la versión de las Américas podemos ver que dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, qué hermoso que podemos ver que el yugo de Cristo, cuando nosotros
caminamos con Cristo, hoy nuestras vidas están sujetas al Espíritu, están sujetas a quién es Él. Y dice que es fácil, no es una carga. O sea, cuando nosotros caminamos en el yugo de la esclavitud, verdaderamente traemos una carga pesada. Pero cuando nosotros decimos, Jesús, a tu manera, aprendemos a descansar en Él. Y es como cuando alguien va manejando y nosotras podemos dormir con tranquilidad, sabiendo que vamos a llegar al lugar. Qué hermoso es cuando dices, ay, qué rico, me dormí todo el camino y no me di cuenta las horas que pasaron. Pues de esta misma manera es cuando nosotros caminamos con Jesús. Cuando nosotros caminamos con Jesús y le damos la rienda de nuestra vida, le damos el control de todo lo que somos, podemos descansar porque es ligero caminar con Jesús. Aprendemos a ser más dependientes de Él. Ahora, si podemos meternos a profundidad a ver estos dos versículos, podemos ver que dice, ¿estás cansado? Verdaderamente estamos cansados. Dice, quemado por la religión, dice que vayamos a Jesús. Dice, y que cuando vamos a Jesús vamos a recuperar nuestra vida, la vida del Espíritu, la vida que Jesús quiere que vivamos, vivir, experimentar el cielo en la tierra. Dice, te enseñaré a descansar de verdad. No tiene nada que ver con tomar pastillas para dormir con, creo que es melanina, ¿no? O sea, ahorita no recuerdo el nombre. No tiene que ver con buscar remedios caseros, no tiene nada que ver con eso, sino dice que cuando verdaderamente nos acercamos rendidos delante de Cristo, Él nos enseña a descansar de verdad, a vivir confiados en Él. Dice que no nos va a poner ninguna carga pesada, nada inadecuado. Dice que cuando nosotros caminemos con Jesús, que Él nos va a hacer caminar a los ritmos de la gracia, a esos ritmos de gracia, a esos ritmos donde vamos a empezar a caminar más como Jesús, menos mis emociones y más como Jesús. Y vamos a aprender a tener esa compañía, saber que Él nos abraza, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él está obrando, que Él está transformando, que Él está trayendo ese refresco a nuestra vida. Ahora, entonces, el yugo tiene que ver con unir, ¿no? Regresamos a este punto. El yugo tiene que ver con unir. Pero, ¿a qué estamos uniendo nuestra vida hoy? ¿A qué estamos uniendo hoy nuestra vida? ¿Al yugo de la esclavitud o al yugo de Cristo? Porque no hay otro, no hay otra opción, no hay un punto medio. O estamos caminando en esa rienda suelta a mis emociones, rienda suelta al alma, rienda suelta a la tristeza, a la amargura, rienda suelta a mis pensamientos, a mis sueños, a mis anhelos, a mis necesidades, a enfocarme en el yo, a ser egocentristas, o verdaderamente estamos caminando en el yugo de Cristo. Y cuando caminamos en el yugo de Cristo volvemos a lo mismo. Uno tiene que ver con una carga pesada, pero esa carga pesada nos va a unir a un desastre, y la otra tiene que ver con ese yugo que es ligero, que nos hace descansar, como cuando éramos niñas ahí en el huevito, así de que van manejando y te quedas dormido. De esa manera nos hace descansar sabiendo que Él maneja y tiene control de nuestras vidas, que entre más dependamos, entre más estemos, toda nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, va a ser mucho más fácil perdonar, va a ser mucho más fácil soltar, va a ser mucho más fácil gozarnos, va a ser mucho más fácil decir, oye, si Jesús me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar? ¿Cómo voy a retener perdón? Si Jesús me ha amado tanto, ¿cómo voy a retener el amor? Si Jesús me ha mostrado tanta gracia, ¿cómo voy a retener su gracia? Si Jesús me ha mostrado su restauración, ¿cómo voy a retener su restauración? Es que hermoso es que cuando estamos en ese yugo de Cristo, cuando estamos caminando con Cristo, lo que nuestro Padre nos está llenando en la vida Zoe, en la vida del Espíritu, lo que está fortaleciéndonos, nos está haciendo crecer a esa medida perfecta, nos hace descansar y nos hace vivir en esa confianza de saber que hoy podemos experimentar el reino de los cielos en esta tierra, que hoy nuestra vida está totalmente rendida a Cristo. Jesús pagó lo que a nosotras nos correspondía pagar. Él fue maltratado a causa del pecado, fue maltratado por toda la necedad de la humanidad, pero me impacta
cómo Jesús pudo haber solamente ido por el pueblo judío y hubiera estado perfecto, porque ellos son el pueblo, o sea, el pueblo escogido por Dios. Pero Jesús y el plan divino de Dios fue ir por toda la humanidad, por nosotras, y a darnos ese pacto de gracia, ese nuevo pacto que nos abraza, ese nuevo pacto que nos hace ser también ese pueblo escogido, ese linaje suyo, real sacerdocio, que nos adopta, que nos hace formar parte de su propósito, que hoy todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí, amén. Que hoy regresamos a ese diseño con propósito, ese diseño original, ese diseño perfecto, en el cual el alma, el pecado, la esclavitud, ya no tiene una carga más en nuestra vida, sino que es Cristo gobernando sobre cada área. Y qué hermoso saber que al Cristo gobernar sobre cada área, hoy podemos experimentar libertad, porque en Jesús hemos sido llamados a vivir en su libertad. Y esa libertad es disfrutar, es ese deleite, es esa delicia de saber que Jesús siempre está con nosotras. Y en ese caminar, es decir, como Juan decía, es necesario que yo mengue para que Cristo brille. Es salir de esa prisión de la esclavitud del alma para vivir en ese imposible, vivir viendo todo lo imposible, el reino de los cielos sobrando. Vivir que ese reinado sobre nuestras emociones, vivir solamente en Jesús. Y qué hermoso que al vivir solamente en Jesús, en esa llenura del Espíritu, vamos a poder encontrar ese reposo. Entonces la vida del Espíritu es la que debe reinar en nosotras. Y en ese reinar tiene que reinar de nuevo, todo lo que estamos viendo, reinar en todo lo que somos. Tiene que gobernar en nuestra vida su Hey, en nuestras emociones, en nuestra alma. Tiene que gobernar por completo en todo lo que somos. Hoy en Cristo estamos diseñadas para experimentar la plenitud de la vida Zoe, la vida de Dios, la vida del Espíritu en nuestra alma, en nuestras emociones y en nuestra mente, en todo lo que somos. Hoy no solamente se trata de escuchar y quedarme con escuché y verdadera, sino se trata de ir más profundo, experimentar. Cuando nosotros es muy diferente a que nos cuenten algo a cuando nosotros lo experimentamos. Es como cuando alguien nos recomienda tanto un restaurante y está diciéndonos que la comida está deliciosa en ese lugar y nada más está hablando y hablando de lo maravilloso que es, pero hasta que llegamos y nos sentamos a la mesa y lo probamos y lo experimentamos, verdaderamente podemos hablarlo. Hoy Dios quiere que no caminemos nada más en escuchar, sino que experimentemos. Y ese experimentar dice, prueban y vean. Y en ese viene esa parte de no podemos callar de hablar lo que hemos oído, lo que hemos creído. Hablamos de esa libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente el diseño de Dios para nosotros es que nuestra alma esté sujeta a Cristo. Nuestras emociones, nuestra mente, todo lo que somos esté sujeto a quien es Jesús. Pero me vuela la vida de Esteban y vamos a ir cerrando un poco con esto, porque ciertamente, de nuevo, Dios a todos nos creó con emociones, nos creó con sentimientos, pero a mí algo que me llamó mucho la atención de todo lo que leímos la semana pasada en Hechos, sobre todo cuando habla acerca de la vida de Esteban, es que ciertamente Esteban era un hombre, un ser viviente como nosotros, él estaba en esta tierra, pero él tuvo un encuentro con Cristo, tuvo una llenura del Espíritu Santo, que dice que esa llenura del Espíritu Santo en él reflejaba, dice que su rostro parecía de un ángel, que ahí cuando estaba en el tribunal dice que reflejaba gloria, que lo que hablaba era sabiduría, que no podían resistirse a la sabiduría con la que hablaba. Y ciertamente no se trata de que porque era Esteban así, se trata que era la llenura del Espíritu Santo en Esteban, y que cuando lo cuestionaron lo llevó a hablar con fuego, lo llevó a hablar todas las escrituras, desde el inicio en Génesis a Jesús, mostrando a Jesús en cada momento, hablando con ese fuego en su corazón. Pero a mí me impacta porque ciertamente Esteban, así como tú y como yo, tenía emociones y sentimientos. ¿Y qué pasó cuando Esteban ahí dijeron, lo empezaron a apedrear? A mí me vuela porque la llenura del Espíritu, vivir en Cristo, te lleva a que tus emociones estén tan rendidas que cuando dices, estoy dando mi vida por Cristo, así como lo hizo Esteban,
dice que él vio los cielos abiertos, que tiene que ver con experimentar el cielo en la tierra. Dice que él vio los cielos abiertos, dice que vio la gloria de Dios, que vio a Jesús sentado ahí a la diestra del Padre, y él proclamó esto que él estaba viendo, porque la llenura del Espíritu nos lleva a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, pero nos lleva a vivirlas y experimentarlas también en esta tierra y proclamarlas a todos los que nos rodean. Pero me impacta porque Esteban no nos muestra la palabra que tuvo miedo. No nos muestra que Esteban tuvo miedo cuando lo llevaron ante el tribunal. No nos dice que Esteban titubeó, no nos dice que Esteban, porque la palabra de Dios ciertamente, cuando habla de hombres y mujeres, muestra sus defectos, ¿no? Que vemos, o sea, muestra en las áreas que se equivocaron, pero también en las áreas que Dios los restauró, así como lo hace con nosotros. Pero a mí me impacta tanto como en esta llenura, las emociones de Esteban, su vida, su hey, su alma, todo lo que era, todo lo que lo contenía su alma, estaba rendida por completo al Espíritu, que lo llevó a descansar en saber que él iba a tener esa herencia viendo la gloria del Padre, que él iba a estar ahí viendo a Jesús rendido. Esa vida suje y se rindió tanto a la vida del Espíritu, a la vida Zoe, que dice que Esteban durmió. Tal vez para todos los que lo estaban apedreando, todos los que estaban yendo detrás de él, decían, este va a morir, y estaban ahí seguramente hablando puras cosas horribles, pero él estaba puestos los ojos en Jesús. Él estaba experimentando, él no permitió que su alma, sus emociones titubearan al momento que estaba sufriendo una angustia, una aflicción. Y lo podemos ver igual, ¿no? Cuando dice que llevan a Juan y a Pedro, ¿no? Que dice que ahí los golpean y todo, y dice que ellos se gozaban, ¿no? Decían que estaban gozosos porque eran dignos de ser castigados por el nombre de Cristo. Y a mí me volaba cuando yo leía esto en Hechos, porque decía, ellos verdaderamente estaban viviendo ese gobierno del Espíritu, viviendo la vida Zoe sobre su alma, sobre sus emociones. La iglesia encendida en ese fuego, en ese clamor de decir, aunque nos lleven presos, aunque estén detrás de nosotros, aunque hayan estos decretos contrarios, damos la vida por Cristo. Y decía que la iglesia se fortalecía y seguía creciendo en número, seguía creciendo, que seguían llegando, que el nombre de Cristo seguía siendo proclamado. Y aunque les decían, dejen de hablar del nombre de Jesús, ellos seguían proclamando aún con más fuerza. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque a mí me impresiona, porque ciertamente todas estas personas que podemos ver seguían teniendo las mismas necesidades que tú y que yo. Seguían padeciendo lo mismo que tú y que yo. Su situación a lo mejor se parece mucho a lo que hoy estamos viviendo. Pero qué hermoso ver cómo la palabra de Dios nos muestra que una vida que depende del Espíritu Santo, una vida que depende de la vida Zoe, una vida que está rendida delante de Cristo, una vida que dice, Jesús, yo tomo ese yugo tuyo, ese yugo que es ligero, yo me gozo en ti, te entrego mis emociones, te entrego mis sentimientos, no, e incluso de los que hablan mal en contra mía, yo no voy a decir nada malo en contra de ellos, porque yo sé quién soy en ti, porque soy tu hija, porque no me voy a permitir que mi boca salga algo que no ve y diga que no sea conforme a lo que tú has dicho. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas, que hoy podamos vivir la vida del Espíritu en nuestras emociones, que nuestras emociones estén rendidas, que aun cuando haya decretos a nuestro alrededor, que aun cuando haya situaciones alrededor, que aun cuando haya olas que quieran levantarse a nuestro alrededor, que nos quieran venir a sacudir, puestos los ojos en Jesús, la mirada en Jesús, la mirada puesta en sus promesas, la mirada puesta en Él, diciéndole, Jesús, en mis fuerzas yo no puedo, te entrego el dominio, te entrego las llaves de mi carro, te entrego el volante de mi vida, sé tú el que maneje mi vida y que gobiernes sobre mis sentimientos y mis emociones. Y cierro con esto, estamos diseñadas por Dios de una manera tan auténtica, tan perfecta, para vivir la vida suje y rendida delante de Cristo. Esa vida suje y rendida delante de Cristo. Porque ciertamente tiene que ver con un diseño con propósito, que en el Edén se corrompió a causa del pecado, pero que en Cristo fue ganada para que el día de hoy tú y yo podamos vivir la vida de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, que la victoria de Cristo fue derramada, esparcida para que
todo aquel que invoque el nombre de Jesús sea salvo y que podemos experimentar su reino en nuestras vidas, que podemos experimentar su victoria sobre nuestras emociones, sobre todo lo que somos. Gracias, Espíritu Santo, por este hermoso tiempo. Gracias porque tú eres quien reinas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque tu palabra nunca cambia, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú hablas verdad, porque todo lo que hablas es verdad, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy te entregamos nuestra vida, Suje, y te entregamos nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Te rendimos por completo todo lo que somos, lo rendimos por completo a ti, Jesús. Te entregamos el control de nuestra vida. Qué hermoso es que entender que cuando caminamos contigo podemos descansar seguras, descansar confiadas, descansar en la certeza de saber que tú eres nuestro Padre, que tú eres ese poderoso, que tú estás poderoso peleando por nosotras, que tú estás obrando, que tú estás partiendo el mar, que tú estás obrando de una manera totalmente sobrenatural, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque tú nunca cambias, porque tu palabra está viniendo a transformar nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo celo, a todo enojo, a toda ira, a toda preocupación, a todo trastorno de emociones, a toda inseguridad, a toda incertidumbre, a todo pensamiento que yo puedo, que yo soy suficiente. Hoy rendimos todo porque sabemos que no podemos solas, Jesús. Espíritu Santo, hoy toque cada uno de nuestros corazones. Tú conoces cada necesidad de cada una de las chicas que están conectadas, tanto en este Zoom, pero también las que están escuchando la transmisión. Hoy te pedimos que tú toques sus vidas, Espíritu Santo, que tú traigas ese bálsamo a sus corazones, que vengas a sanar su alma en esa restauración de entender que vivir tu libertad es para experimentarla todos los días, esa libertad en Cristo que trae sanidad, que no es un yugo pesado, sino que nos lleva a descansar seguras en ti. Te amamos, precioso Jesús, y te entregamos esta hermosa semana renunciando a todo lo que estorba, renunciando a todo lo que no nos pertenece, renunciando a todo engaño que el enemigo había querido traer para venir a robar, a matar y a destruir nuestra vida. Hoy nos levantamos radicales en ti, radicales en tu nombre, precioso Jesús. Te amamos, en tu nombre oramos. Amén.